Hola, estimados aficionados a la lectura y a los largometrajes del género fantástico. En esta ocasión voy a hablar un poco del largometraje Pinocchio de 2019. Pinocho, uno de los libros más traducidos de la historia de la literatura. Escrito por Carlo Collodi. Comenzó a escribirlo en 1881 y lo terminó en 1883. Este hombre, Carlo Collodi, era jugador, era un poco como Dostoyevsky. Se jugaba el dinero, lo perdía y creó a una figura entrañable, misteriosa, interesante, infantil, adulta a la vez. Pinocchio. En este nuevo largometraje que adapta las aventuras de Pinocho, nos encontramos con una cinta más fiel al original de lo acostumbrado. Hay cambios, ligeros cambios, pero la esencia de la obra original está en la película, interpretada por Roberto Benigni y un niño fabuloso que lo hace muy bien, un niño encantador. Vamos a ver, tengo que contar la trama para explicar las diferencias entre el libro y esta nueva película. Por ejemplo, Pinocho, en la novela original, mata a Pepito Grillo, al grillo que es en esencia la voz de su conciencia. La conciencia es lo que nos dice, después de haberlo hecho, que algo estaba mal. La conciencia también nos puede advertir de que no hagamos algo porque éticamente es malo, por poner unos ejemplos de lo que puede hacer la conciencia, entendida como la voz de la conciencia. Pinocho mata al grillo, le lanza un mazo de carpintero, queriéndolo asustar, queriéndolo callar, porque le ha dicho algo que no le gustó. El grillo le dijo: me das pena, Pinocho, porque estás hecho de madera y tu cerebro es de madera, es un tronco. Eres un tronco. Pinocho lo manda a callar, le arroja el mazo y lo aplasta contra la pared. Esto se ha cambiado siempre en las películas y adaptaciones. En esta ocasión el mazo le da en la cabeza al grillo, se queja, ay, 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 pero sigue con vida. Por cierto, está interpretado por un señor bajito, con una voz en el original muy emotiva. Recomiendo ver este largometraje en versión original, en italiano, porque los actores lo hacen muy bien. Y para valorar esa actuación hay que ver el largometraje en versión original. Yo lo disfruté en italiano con subtítulos en inglés. Comentaré solo unos pocos cambios. Por ejemplo, cuando a Pinocho lo llevan preso y lo juzga una especie de gorila, dice la novela original. Es un animal de la familia de los gorilas. Y en la película hay un pequeño cambio. En el original, en el libro, lo mandaba a prisión por ser inocente. Aquí en el largometraje lo va a mandar a prisión, pero Pinocho se da cuenta de que cuando dice que le robaron es inocente y lo mandan a prisión. Entonces se inventa que él robó gallinas, cerdos, y el gorila aquel que te partes de risa escuchándolo, porque es un gorila pequeño, viejo, es torpe, tiene una forma de razonar extraña, y cuando dice aquello de prigione, prigione, prigione,
Por cierto, hablando del italiano, hay gente que dice, y se queda tan campante incluso en Wikipedia, que Carlo Collodi escribió esta historia sin pensar en los niños. Vamos a ver. La publicó en una revista llamada Il Giornale per i Bambino, el periódico para el niño. Él la escribió pensando en los niños de esa época. Volviendo a los cambios. En la novela lo mandan a prisión, él está 4 meses en prisión. Otro pequeño cambio, por ejemplo, cuando Pinocho va a la escuela o se dirige a la escuela, lleva libros, tiene un pequeño altercado con otros niños, uno de ellos le arroja un grueso manual de la escuela, un tratado de aritmética, queriéndole dar a Pinocho, pero no. Le da en la cabeza a otro niño que andaba por allí, que se cayó tieso al suelo. Esto no se ve en la película. Es imposible reflejar todos los episodios tal y como están en el libro en la película. Por ejemplo, en la película no aparece la serpiente, que tiene un significado simbólico. A Pinocho lo engañan y se aprovechan de él. Un gato y un zorro, que vemos en esta película, bien interpretado por 2 actores, supongo que populares en Italia, lo hacen muy bien, pero llegan a dar pena, llegan a dar lástima, porque son 2 miserables que tienen que pedir para comer. O sea, se quedan en los restaurantes para que les den las sobras. Te llegan a dar pena, incluso siendo unos bandidos que engañan a Pinocho. En los dibujos te podrían dar más rabia, porque son 2 personajes caricaturescos. En la película se visten con ropas viejas y estropeadas. Hay quien dice, oh, qué mal vestuario. Señores, esos 2 son indigentes, son personas sin dinero, por eso los vistieron así. Por favor, hay gente que realiza críticas basándose en estupideces. En un sitio que no voy a decir de internet hay varias críticas a la película Pinocho de 2019 diciendo algunas burradas como que el libro no estaba destinado originalmente a los niños. Claro, por eso se publicó en una revista infantil. Los niños fueron los que escribieron a esa revista cuando en un capítulo dado Carlo Collodi hace que 2 asesinos ahorquen a Pinocho y lo dejen colgado de un árbol. Y allí el pobre fallece, estira la pata, recordando a su padre y lo mal que se portó en la vida, en su corta vida. Pero muchos niños escribieron a la revista para que continuaran las historias de Pinocho, que no podían terminar así. Y Collodi las continuó, siguió con ellas. Y Pinocho vive otras aventuras. La hermosa niña del cabello azul. No sé, esto no lo grabará bien, pondré una imagen por aquí, que ayuda a Pinocho, incluso siendo él un gran mentiroso. Cosas que pueden causar mucha extrañeza en un niño de hoy. Por ejemplo, unos conejos negros cargando un ataúd que pretende llevarse a Pinocho porque no quiere tomarse una medicina. Es la enseñanza de si no te portas bien, recibirás un castigo. El niño no quiere tomarse la medicina. Vamos a decir, el niño que es una marioneta, pero tiene la forma de un niño. La serpiente de la que hablé, que no está en la película. Otra de las cosas raras es cuando en el libro cogen a Pinocho ya transformado en un burro, porque se ha herido en el espectáculo para el que fue comprado. Lo compra un individuo que quiere hacer de él o quiere sacar de él la piel para un tambor. Entonces primero lo va a ahogar. Le ata una gran piedra con una soga y lo tira al agua para que se ahogue. No cuento más. Son cosas
que pueden asustar a un niño debilucho de hoy en día, pero que eran eficaces en los niños fuertes de hace 137 años o más. Los cuentos antiguos siempre han tenido cosas que hoy pueden ser consideradas como muy fuertes. Como que una bruja te meta en una pequeña jaula y te alimente para que engordes y luego te vaya a comer. Y con eso asustar a los niños para que no se metan en un bosque. La historia de Hansel y Gretel. Pues Pinocho también es una historia que pretende asustar a los niños para que se porten bien. Por ejemplo, el hada, al final, le dice una frase casi perfecta, yo diría que perfecta, a Pinocho. Le dice algo así como: sé juicioso, asienta la cabeza, tradujeron aquí, en adelante, y serás feliz. Piensa lo que haces, piensa las consecuencias. Por ejemplo, hay un tipo en internet que me escribió varios correos para pedirme perdón por haberme insultado en una ocasión. Yo le contesté algo que no le gustó. Le dije: vamos a ver, tú has practicado el acoso, me has estado insultando, incluso ahora cuando me mandas esto, me estás insultando por otro lado. Y esta persona muy infantil se quedó insultándome de nuevo. O sea, me estás pidiendo perdón, disculpas, y en ese mismo momento me vuelves a mandar comentarios con insultos. No es una persona juiciosa, no actúa con juicio, es un estúpido. Por algún motivo que desconozco, la gente te llega a odiar por no compartir un pensamiento, por llevarles la contraria en algo. Se sienten heridos en su orgullo y pasan del amor al odio enseguida. De la amistad al odio. Por eso yo en internet no me fío ya de nadie, porque no es solo uno, sino muchos. Personas que son incapaces de aceptar una opinión distinta. Se me ocurre ese ejemplo como no actuar de forma juiciosa. Cualquiera puede imitar tu forma de escribir o una palabra que tú dices y hacerse pasar por ti, o tomar una captura falsa de un escrito de él y colocarle el logo de tu canal, como ya han hecho. Volviendo a Pinocho, el largometraje tiene una buena fotografía, excelente fotografía. Te deja ver lo que está ocurriendo, te deja ver el paisaje, te introduces en ese pueblo de casas viejas, en la vieja casita que tiene Geppetto, por ejemplo, que el camino que lleva a ella está hecho del caminar entre los matos que por allí crecen, las hierbas. Él de ir y venir ha hecho un camino en aquel campo a su pequeña vieja casita. Pasa mucha hambre Geppetto aquí, el carpintero, pero mucha hambre, lo vemos desde el principio. Y Roberto Benigni construye un personaje entrañable, simpático. La vi 2 veces la película, me gustó. Es una película que me gustó, Pinocho. El niño también lo hace muy bien. El planteamiento de la película es muy bueno. Te hace sentir las aventuras de Pinocho que leíste en el libro, te las hace sentir con personas. Se mezcla la fantasía con la realidad. Por ejemplo, hay gente que se extraña que el carpintero diga de repente: he tenido un hijo y es de madera. O cuando va a hablar con el maestro a ver si Pinocho fue a la escuela, y por supuesto la abandonó enseguida, ni siquiera fue visto por el maestro, y le dice: mi hijo, que es de madera. Y el otro se extraña. Pero en ese mismo mundo hay hadas, la hermosa niña del cabello azul, que luego es mujer en esta película. La fantasía se mezcla con la realidad. Por ejemplo, en el teatro de marionetas, las marionetas tienen hilos, pero se pueden mover sin que se vea quién mueve esos hilos. Ellas se extrañan de que Pinocho no tenga hilos,
Pero nadie se pregunta, ¿y ustedes por qué se mueven si nadie maneja sus hilos? Aquí se mezcla realidad con fantasía de una forma admirable. Las ocurrencias son muy buenas. Señores, no caigan en el infantilismo de no hacer las cosas que tienen que hacer, dedicarse a la juerga todo el día, porque entonces otros les pondrán unas anteojeras, como se pone a los animales de carga, como los burros y caballos, para que no se asusten de las cosas del alrededor, y los tendrán a ustedes para cargar. ¿Qué quiere decir la obra con esto? Que los niños que no estudian, que se dedican a la fiesta todo el día, acabarán trabajando en sitios de carga, donde los pongan como a los burros. Eso dice la novela. Ese es el mensaje entre tantos, que es una crítica a nuestra sociedad sin duda. En muchos aspectos de esta obra se critica nuestra sociedad, por ejemplo, a nuestra justicia, extraña justicia que tenemos, que castiga al inocente. Estoy buscando el momento en que él se encuentra con que la niña azul está muerta, por él desobedecerle tantas veces. Dice, la lápida. Aquí yace la niña de cabello azul, muerta de dolor por haberla abandonado su hermano Pinocho. Hasta de leerlo me conmuevo. Aquí yace la niña de cabello azul, muerta de dolor por haberla abandonado su hermano Pinocho. Sí, señores, Pinocho llorando. Esto no lo vemos en la película. Es que son muchas cosas para poder colocarlas en un largometraje. Una ambientación fantástica en esta cinta, unos personajes curiosos, entrañables, unas situaciones extrañas, interesantes, como en el libro. Es uno de los libros que más me entretuvieron en la vida. Es uno de los libros que más disfruté, Las aventuras de Pinocho. Parece que uno quiere olvidar las cosas infantiles, pero es que Las aventuras de Pinocho, aunque estuvieron dirigidas hacia los niños, las pueden disfrutar los mayores porque son complicadas, son barrocas, guardan mensajes de una época distinta que tal vez no eran tan malos, quién sabe. Es bueno asustar a los niños, no hagan eso porque les va a ocurrir lo otro. Hay muchos gamberros que con el pasar de los años vienen a decirte qué ruin era yo cuando era pequeño, dicen ellos. Y no le hice caso a mi madre cuando me decía tal y tal cosa. Y ahora me doy cuenta, ellos que tienen hijos, por las contestaciones que le dan sus hijos, lo malo que eran ellos cuando no hacían caso a sus padres. Porque la naturaleza es así. El niño no es bueno por naturaleza. Yo he visto en un sitio de recreo que hay por aquí cerca a los niños haciéndose verdaderas trastadas los unos a los otros. Los niños no son buenos por naturaleza. Hay algunos que sí lo son, pero muchos de ellos son traviesos, vamos a decirlo así. Esta película es recomendable, es una buena adaptación, consigue transportar la esencia de un libro interesante a la gran pantalla y no puedo más que recomendarla. Al grabar este vídeo ayer olvidé mencionar mi escena favorita de la película Pinocho de 2019, cuando Pinocho sueña con el gato y el zorro y los imagina como buenas personas. Esta es la cándida interpretación de la realidad que hace un ser en el fondo bueno como Pinocho. En sus primeros años de vida es ingenuo,
Y esta escena me gustó mucho. La iluminación, las interpretaciones de los actores, la forma en que todo se desarrolla, él intentando llegar a las ramas de ese árbol repleto de monedas, que él imagine que esos dos malvados le ayudan subiéndose sobre los hombros de uno para alcanzar esas monedas. Me pareció una escena estupenda. Gracias y hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable.